mira, en la cual nosotros podemos encontrar la encefalitis, que puede ser viral. La encefalitis por lo general se demuestra como un área hipodensa en la sustancia blanca cerebral, o a nivel de lo que es el cerebelo, una imagen totalmente gris, de borde poco definido, parecido, semejante al infarto, y que va a provocar áreas de edema con efecto de masa. También nosotros vamos a encontrar los llamados accesos, que se diseminan por vía hematógena, infecciones pulmonares, cardíacas, hematismo facial o directamente del mismo encéfalo, ¿no? Como todo acceso, nosotros vamos a encontrar como una imagen redondeada, hipodensa, es decir, gris oscura, casi negra, de paredes gruesas, que en el momento que se pone el medio de contraste, se inyecta el medio de contraste al paciente y se hace la fase contrastada de la tomografía del cerebro, la pared suele realzar como todo acceso, ¿no? Tanto en el acceso pulmonar, en el acceso hepático, en los accesos renales, suele realzar con el medio de contraste, ¿no? Y se torna un anillo hiperdenso a su alrededor en las paredes, ¿no? Entonces, tenemos ahí una tomografía de cerebro simple, en la cual nosotros observamos, o ustedes están viendo, lo que nos llama la atención es esta imagen hipodensa, de borde poco definido. Uno lo ve cuando se ve. Y está localizado en la región parietal o frontoparietal del lado izquierdo, ¿no? Es notoria la imagen que se ve aquí, ¿no? Tiene efecto de masa porque va a provocar colapso del ventrículo lateral del lado respectivo, es decir, del lado izquierdo, y también desplazamiento del índice periférico hacia el lado contrario, ¿no? Entonces estamos hablando nosotros de una neuroinfección. Pero si yo les presento esta imagen de aquí tomográfica, ustedes me pueden decir qué diagnóstico le pueden dar ahí, como diagnóstico diferencial. Un infarto, ¿no? Se parece a un infarto. Así es, porque el infarto también tiene la misma densidad, también provoca efecto de masa porque sería un infarto agudo, pero aquí en la neuroinfección, lo hipodenso, que llega hasta la sustancia blanca subcortical, respeta la sustancia gris. Entonces el infarto no respeta la sustancia gris, pero hay ciertas excepciones. A veces hay infartos que sí respetan la sustancia gris, ¿no? Pero también esta imagen hipodensa, gris oscura, tiene o dibuja un aspecto digitiforme, ¿no? Como los dedos, en esta forma, ¿no? Y esto corresponde a edema. Todo lo hipodenso, lo negro, lo gris oscuro es edema, es un edema digitiforme perilesional, ¿no? Pero ¿cuál nos da el diagnóstico a nosotros? La tomografía con medio de contraste, ¿no? La tomografía contrastada del cerebro. Entonces, aquí nosotros en el momento que ponemos medio de contraste, observamos una imagen redondeada, cuya pared realza o se torna hiperdensa, como un anillo grueso, y sabemos que esto corresponde al acceso, y el resto, lo hipodenso, corresponde al edema perilesional, ¿no? El edema perilesional que es digitiforme hacia la parte de la sustancia blanca subcortical. Vemos que la corteza, la sustancia gris se respeta, ¿no? Igualmente, no hay colapso y desplazamiento de la línea intrínseca hacia el lado contrario, ¿no? No hay problema en la primera tomografía de la simple, si es que no las va a tomar en el examen y, o sea, va a tomar cualquiera de las dos diferenciales. No, en este caso no pueden poner los dos diferenciales porque el acceso se confirma con o se diagnostica con el contraste, ¿sí? No podemos decir que es un acceso ahí puedo decir es un infarto, ¿no? ¿Ya? Pero con el contraste siempre van a ir la simple con medio contraste en una neuroinfección, ¿ya? En un acceso en este caso, ¿no? Si yo les pido el diagnóstico ahí, es un infarto, ¿no? Hasta que se muestre lo contrario. Pero si yo sé que es un acceso, yo no les voy a poner esa imagen de ahí, ¿no? Porque el acceso se confirma o se valora o se informa con el medio de contraste, ¿no? Ahí yo puedo decir, esto es un acceso y el resto es edema perilesional, ¿no? Pero aquí sí nos podemos confundir o podemos decir que es un infarto, ¿ya? Porque a veces el infarto puede respetar la sustancia gris, ¿no? Entonces puede ser un infarto, pero si es un acceso tengo que ponérselas con el medio de contraste, ¿no? Sin embargo, si es que viene un paciente, le hacen una simple
pero clínicamente están sospechando una neuroinfección, le solicitan una con medio de contraste, ¿no? O de pronto tienen solo la simple, pero depende de la clínica, ustedes dicen es un infarto o es una neuroinfección, porque la clínica no es la misma, ¿no? De la sintomatología del paciente, ¿no? Nos vamos con la acá, lo mismo, ¿no? Si no tuviese la flecha, se me pasaría desapercibido en el momento que me den este tipo de imagen, ¿no? Aquí se observa una imagen hipodensa, de borde poco definido, que está localizado en la sustancia blanca subcortical, porque está inmediatamente debajo de la corteza. Esta es la sustancia gris, esta es la imagen hipodensa de la región parietal izquierda, ¿no? En la parte posterior, ¿no? De la región parietal izquierda, ¿no? Inmediatamente por encima de los ventrículos, ¿no? Incluso aquí no se ve el ventrículo. Pero si nosotros ponemos medio de contraste, vamos a observar que aparece la imagen nodular o redondeada, cuyas paredes realzan con el medio de contraste, y se trata de una neuroinfección. ¿Ya? En el momento en que ustedes la tomografía, que ustedes solo soliciten una tomografía simple del cerebro y ustedes ven esta imagen hipodensa, tienen que pensar en varios diagnósticos, ¿no? Desde un infarto, una neuroinfección, hasta en una tumoración, ¿no? Porque los tumores en la simple, algunos no se ven, solo se ve el edema, pero en el momento que se le inyecta el contraste, entonces ya tienen que ir descartando, ¿no? No es un infarto, es un absceso, no es un tumor, aunque a veces los tumores realzan de manera totalmente heterogénea, ¿no? Entonces se trata de un absceso, ¿no? Tengo otro absceso, ¿ya? Como una imagen redondeada, hipodensa, con contenido líquido denso, de paredes gruesas, que realza con el medio de contraste y rodeado por un edema perilesional, ¿no? Todo esto es edema, no hipodenso, ¿no? Se nota mejor acá, ¿no? La sustancia gris se respeta, ¿no? Lo mismo sucede acá. Un corte más inferior, un corte más superior, ¿no? Y tenemos otro tipo de infecciones adquiridas, que son la ventriculitis, epididimitis, que son secundarias o complicaciones del acceso, del caso anteriormente observado, siempre y cuando se encuentran adyacentes a la región de los ventrículos laterales, ¿no? La meningitis también son origen del proceso de infección de la región. Va a haber borramiento de surcos, fisuras y cisternas cerebrales, edema localizado, es decir, puede ser focalizado hacia la región frontal, parietal, occipital, o puede ser desde un punto de vista generalizado, ¿no? Va a haber reforzamiento parenquimatoso, va a haber reforzamiento lectomeningo. Estos reforzamientos quiere decir que en el momento que se inyecta el medio de contraste, las meninges tienden a realzar. ¿Cuál es meninge? La de los del cerebro, la del tentorium, se ven o se pintan o se ven más blancas de lo normal en el momento que se inyecta el medio de contraste. En la meningitis también podemos encontrar hidrocefalia, empiezas, abscesos, atrofia o lesiones encefalomaláticas, es decir, lesiones líquidas, ¿no? O quísticas. Tenemos las infecciones granulomatosas, entre ellas la tuberculosis. Nos dan igualmente el signo de electromeningitis de lo anterior. Va a haber una hidrocefalia comunicante, puede haber impacto a nivel de varias regiones del encéfalo y se caracteriza porque son imágenes nodulares múltiples, pueden ser únicas también, y se la van a ver hipodensas, es decir, grises oscuras, ¿no? Localizada a nivel de la corteza o en la unión corticomedular, tiende a haber edema perilesional y también como el acceso van a reforzar con la administración del medio de contraste a nivel de las paredes, ¿no? Pero tuberculosis no he visto yo en toda mi vida profesional tuberculosis a nivel del cerebro, no creo si existe localización cerebral a nivel de la tuberculosis, porque la primera localización de TB corresponde a y ahí cuál más sigue. ¿Qué órgano más? La vértebra. Y la vértebra que produce que el enfoque. ¿Dónde más hemos visto tuberculosis? No he visto casos de ocular, tampoco renal, he visto, intestinal, he visto. Ya de pronto a veces la literatura nos nombra varios tipos de tuberculosis, pero de pronto la frecuencia es la que a nosotros nos ayuda a tener más experiencia, ¿no? Pero creo que aquí en el país de pronto la frecuencia de enfermedades es mayor que en otros países, ¿no? Porque a veces
de otros lados, de pronto en Estados Unidos, por allá, entonces ahí no ven enfermedades que vemos nosotros, ¿no? O sea, creo que somos expertos o tenemos más experiencia en medicina de cierto tipo de enfermedades de pronto tropicales o efectos contagiosos que otros países, ¿no? Pero lo que sí tenemos es nosotros cisticercosis, ¿no? Es lo que más se ve aquí, ¿no? Cisticercosis, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos por parasitología o medicina tropical. La cisticercosis tomográficamente la vamos a ver o reconocer en las dos fases, en la fase quística y en la fase calcificada, ¿no? En la fase quística vamos a notar una imagen redondeada, hipodensa, líquida, de paredes regulares definidas, que la mayoría de las veces no se refuerza con el medio de contraste, tiende a verse ligeramente hiperdensa, un poquito blanca, ¿no? Pero a veces sí se ve reforzamiento como el acceso, ¿no? Y también tenemos la segunda fase, que es la fase cálcica, es decir, vamos a ver una calcificación. Eso nos indica que ya no hay actividad del cisticerco, ¿no? Que la larva está muerta, ¿no? Sí, ya es algo más crónico, una patología crónica, ¿no? Entonces, la localización más frecuente es en el parénquima encefálico. Podemos encontrar igualmente en el espacio subaracnoideo o podemos encontrarlo dentro de los ventrículos adyacentes a la pared de los ventrículos laterales, ¿no? Puede o no puede haber edema prelesional. A veces, o sea, la mayoría de las veces no vemos edema prelesional en los cisticercos. Puede provocar adenoiditis, hidrocefalia comunicante. Y nosotros vamos a encontrarnos dos signos, ¿no? Tomográficamente: el signo del foco y el signo del granizo. El signo del foco lo vamos a ver en la fase quística. Vamos a tener el quiste como una imagen hipodensa, líquida, de paredes regulares, y dentro del quiste nosotros tenemos un nódulo hiperdenso, es decir, blanco, pegado a la pared, que es el escole de la larva, ¿no? Entonces, en este momento, en el signo del foco o en la fase quística, la enfermedad está activa, ¿no? Ahí está presente, ¿no? Y el signo de granizo no es más que múltiples imágenes cálcicas que nos da el aspecto de granizo en el encéfalo, ¿no? Tenemos dos signos: el signo del foco y el signo de granizo, ¿no? Entonces, esta patología creo que sí la van a recordar o la van a ver frecuentemente. A veces son como hallazgos, a veces por la misma sintomatología del paciente, ¿no? Entonces ahí lo observamos, ¿no? Se observan múltiples imágenes nodulares hipodensas de paredes regulares, o pueden describirlas como múltiples imágenes quísticas directamente de paredes regulares, y en su interior, adosado a la pared, se encuentra una imagen nodular hiperdensa, ¿no? Entonces la más llamativa de pronto podría ser esta. Esta imagen es una imagen hipodensa, redondeada, o una imagen quística de paredes regulares, y en su interior una imagen nodular ligeramente hiperdensa, ¿no? O también podemos ver otra acá, ¿no? Otra más llamativa, tanto en la parte central como en la parte periférica. Observo acá y también acá, ¿no? Entonces, esto es cisticercosis cerebral, o también le pueden llamar neurocisticercosis, neurocisticercosis, ¿no? No es necesario poner el medio de contraste porque vemos el signo del foco, que es característico y patognomónico de la cisticercosis. No lo vamos a ver en otra patología, ¿no? ¿Qué más observamos por aquí? ¿Qué era esto? La fisura del filo. Acá tengo también múltiples cisticercos, una neurocisticercosis, ¿no? Bueno. Entonces vemos cisticercos, algunos nódulos como que ya se están clasificando. Estas son clasificaciones de dónde, flexocoroides, esto aquí, cisticerco, ¿no? Ya hay clasificaciones en el cisticerco, ¿no? Otros cisticercos, neurocisticercosis cerebral, con la misma descripción, ¿no? De pronto, por el tamaño, se semeja o se parezca al acceso, ¿no? Pero no es un acceso porque este tiene el nódulo, ¿no? O sea, hay medio contraste. No podría decir si es que hay, pero de pronto yo digo si hay porque lo veo más a las paredes más pintaditas, ¿no? En cambio acá no se ven paredes muy pintadas, ¿no? Ok,
Aunque aquí de pronto, o sea, no puedo asegurar que sí tenga medio contraste, pero por la visualización de la pared yo digo sí tiene medio contraste, ¿no? Porque se ve una pared hiperdensa, ¿no? Pero para saber si una tomografía tiene medio contraste, lo primero es observar la base, el polígono de Willy, o hacia la periferia de los vasos, ¿no? Pero sí tiene que tener medio contraste, ¿no? Aunque no es necesario tener, o sea, poner medio contraste en una neurocitis cercosis, porque el diagnóstico ya se da en el corte simple, ¿no? En la tomografía simple, ¿no? Pero no es un exceso por los nódulos, ¿no? Aquí hay un nódulo, aquí hay otro nódulo. De pronto acá parcialmente se ve el nódulo, ¿no? Entonces, neurocitis cercosis, ¿no? Con la misma descripción, ¿no? Yo creo que se nota, ¿no? Acá y esa es la periferia, ¿no? Ahí sí le dieron la periferia. Aquí de pronto es muy más prediccional, por más que todo creo que por el tamaño, ¿no? También por este un poquito. Lo mismo, ¿no? Neurocitis cercosis, ¿no? Nódulo, nódulo, nódulo. Y una clasificación, ¿no? Entonces ahí la descripción es sencilla, se observa una imagen nodular hiperdensa de densidad cálcica, ¿no? Porque se parece a la densidad del hueso, ¿no? Ya, densidad cálcica localizada en la región posterior parietal del lado izquierdo, ¿no? Pues estamos en la región parietal izquierda, ¿no? Entonces tenemos una calcificación. Si a usted le toca un paciente con una calcificación, solo tienen que decir es una calcificación cerebral, ¿no? O una imagen nodular calcificada, pero no pueden adelantarse y decir es una neurocitis cercosis, porque si vemos una calcificación que es patológica, que no sea fisiológica, es decir, que no esté dentro de los parámetros fisiológicos normales, lineal, plexoforoide o de cerebro, entonces este vendría a ser una calcificación patológica. Podría tratarse de varias causas, ¿no? De pronto no ha tenido antecedente de citicerco, pero ha tenido antecedente de toxoplasmosis. La toxoplasmosis en etapa infantil también me deja calcificaciones en el parénquima, ¿no? Y otro tipo de enfermedad, de pronto también tuvo tuberculosis cerebral y es una calcificación de una TB cerebral, ¿no? Por eso no podemos adelantarnos tomográficamente cuando vemos una calcificación y decir eso es un citicerco. Pero lo primero que se piensa es un citicerco calcificado, ¿no? Pero no podemos adelantarnos, ¿no? Pero en el momento que vemos esto sí es un citicerco, ¿no? Una neuroinfección. Aquí puede ser una calcificación por TB, por toxoplasmosis, por citicerco o otro tipo de patología infecciosa o neuroinfecciosa, ¿no? Cuando se clasifican los plexos coroides, ¿siempre van a ser los dos? Siempre van a ser los dos en la parte posterior, en las astas occipitales o cuernos occipitales que también le llaman, ¿no? Pero siempre y cuando sean simétricos. Si son asimétricos, uno es más pequeño y uno más grande, que dicen que el más grande es patológico, ¿no? Porque hay tumores con calcificaciones a nivel de los plexos coroides también, ¿no? Si son simétricos. Y también si a nivel de los núcleos basales, si la calcificación es tenue, no es tan brillante y no es tan grotesca, también es normal, fisiológica. Pero si es brillante, grotesca, asimétrico en ambos núcleos basales, entonces también es una patología, ¿no? También es patológico. ¿Ya? Y tenemos múltiples imágenes cálcicas o múltiples calcificaciones o múltiples imágenes nodulares de densidad cálcica en todo el parénquima cerebral, ¿no? Entonces esto es el signo de granizo, ¿no? El signo de granizo. Por la disposición, por el tamaño, por la distribución, ¿no? Estas imágenes hipodensas, redondeadas, que se parecen a quistes, o bien pueden ser quistes, y decimos que hay calcificación o sea, una neurocisticercosis ya, digamos, calcificada, ya crónica o ya con larvas muertas, y también hay fases quísticas, ¿no? O bien estas imágenes hipodensas podrían corresponder a espacios subaracnoides porque estamos en la parte más superficial del parénquima de la región parietal. Y los espacios subaracnoides también me van a dibujar, en cierta manera, estas imágenes líquidas hacia la periferia. ¿Cómo lo confirmamos? Con los cortes más inferiores, ¿no? Porque si yo tengo citicercosis en fase quística, hacia la periferia también tengo que tener hacia el resto del hueso. Así, ¿no?
hacia la base, hacia la mitad, periventricular, etcétera, ¿no? Pero aquí sí se confirma mejor, ¿no? Es como en este caso, de pronto acá queda la duda que si es un espacio aracnoide o es un quiste, ¿no? Lo mismo sucede acá arriba, ¿no? Pero esto aquí es el signo de granizo con neurosis y cirrosis calcificada, ¿no? Y ahí terminó. ¿Pregunta? Doctor, en la parte